pero qué mejor que hablar ya directamente con el doctor Nicolás Kachanowski desde Denver, que va a estar justamente desde allí, desde los Estados Unidos, dándonos un panorama de lo que realmente se está visualizando allí desde el norte para lo que acontece justamente en esta parte del planeta. ¿Cómo estás, Nico? Un gusto saludarte, bienvenido. Saludos, ¿qué tal? Mucho gusto. Bien, un gustazo enorme, Nico. Ya te tenemos ahí en imagen, ¿no está todo perfecto, Mica? No. Bueno, vamos a tratar de ver si podemos habilitar las cámaras. Nico, fíjate porque no nos está llegando bien la imagen. A ver si podemos tener voz e imagen en forma simultánea en esta conexión contigo allí desde Denver, Estados Unidos, hacia la Argentina. A ver si podemos lograrlo. Mientras tanto, a ver, te pregunto, ¿cómo estás visualizando desde el norte, desde los Estados Unidos, lo que puede acontecer en las próximas horas con este cierre del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la Argentina? Bueno, hay que ver primero qué anuncia el fondo. Posiblemente tengamos algún comunicado hoy, imagino. Uh-huh. Um, pero el acuerdo lo veo como una cuestión de comprar tiempo, digamos. Y Comprar las tiempo. primeras acciones del gobierno después Sí, ¿no? de haber aprobado el acuerdo en el Congreso no son muy optimistas, ¿no? Más control de precios, más retenciones. No sí. veo un cambio fuerte de rumbo, veo más de lo mismo. Uh-huh. En ese sentido es comprar tiempo para seguir ¿no? cavando en el mismo pozo. En ese sentido no lo veo muy optimista el escenario. Ajá. ¿Vos crees de que esto puede generar más complicaciones a la economía de la Argentina, teniendo en cuenta lo que se viene planteando en las últimas horas y de la injerencia que puede tener el efecto guerra Ucrania-Rusia y la problemática que se está dando en materia energética a nivel global? Bueno, en primer lugar lo veo como el típico ¿no? Comprar algún beneficio de corto plazo y a largo plazo vemos. Sí. Entonces, el gobierno se ahorra el problema de ver cómo le paga el próximo vencimiento al Fondo Monetario Internacional, pero no veo una solución de fondo. Ajá. En ese sentido, a mediano o largo plazo lo sigo viendo problemático. Eh, el tema energía está difícil. Leí el otro día, no sé si será cierto o no, que el gobierno está planeando no cortes programados porque no tiene los dólares para comprar energía. Sí. Uh-huh. El conflicto en Rusia-Ucrania está afectando el nivel de la energía. Así Ajá. que ahí sí imagino un impacto negativo. En otros mercados es más difícil decir porque Argentina está muy aislada del mundo. Entonces es difícil ¿no? discernir exactamente cómo le va a afectar al país. Claro. Bolivia por lo menos cortó, dicen, la posibilidad de mantener un acuerdo, ya que se adelantó Brasil. Compró justamente la energía, el gas boliviano y lo que puede tener, lo que le queda, dicen que no podría ni siquiera abastecer un 10% de los requerimientos de la Argentina. Hay muchas cuestiones problemáticas y también los barcos gasíferos también es muy difícil que puedan arribar a la Argentina teniendo en cuenta esta coyuntura global que se está viviendo. Va a afectar, evidentemente, si esto acontece. Esperemos que las temperaturas no sean tan bajas como para afectarnos más de lo que podemos estarlo. La cuestión de la productividad en la Argentina. ¿Esto se está visualizando desde el país del norte como un tema problemático para poder cumplir los compromisos que establece el Fondo Monetario Internacional con esta Argentina que está en una situación crítica? Bueno, parece que se nos planchó la comunicación, ¿eh? Hoy es un día, otra vez es un día, un viernes complicado, donde parece que hay intereses de diversos sectores que no quieren de que sigamos comunicando y de alguna manera generando esta ida y vuelta de la información, este feedback para que la gente sepa lo que realmente está pasando y las circunstancias a las cuales va camino la Argentina en tiempos bastante difíciles. No solamente hay injerencia y hay boicot de las comunicaciones locales, sino también de las internacionales, que nos llama poderosamente la atención porque algunos de los proveedores que tenemos se supone que son empresas privadas. Llama la atención que si bien pertenecen algunas de ellas a algunos grupos corporativos de comunicación, de radio y televisión en la Argentina, esté aconteciendo esta situación.
que nos estén boicoteando, censurando e impidiendo que podamos desarrollar nuestro trabajo profesional. Un temita realmente también preocupante que se suma a la manipulación que hay en la Argentina en materia de libertad de expresión. Si uno toma en cuenta estas cosas que están pasando en estas horas, nos está no preocupando. A mí ya a esta altura del partido nada me preocupa ni me asustan, porque uno ya tiene años de estar ejerciendo esta profesión y hemos padecido este tipo de situaciones en más de una oportunidad. Pero lo que realmente me llama la atención es lo que les acabo de comentar, que algunas de las comunicaciones que uno establece lo hace a través de empresas privadas del Estado y otras, por supuesto, que son asociadas entre ellos y otras que son totalmente independientes, pero que estas cosas vuelvan a pasar en Argentina, ¿no? La censura, la persecuta, la interrupción de las comunicaciones cuando uno intenta transmitir cierta información que puede o no ser preocupante para algunos funcionarios o algunos políticos de la Argentina, pero ante todo tenemos que establecer algo fundamental: mantener la transparencia en la información y la libertad de la comunicación. Bueno, ya volvemos en un minuto. Vamos a volver a intentar restablecer esta comunicación con Denver, Estados Unidos, donde está Kachanowski, que nos está planteando su visión de lo que puede acontecer en esta Argentina compleja. Tomamos la comunicación en este tren del periodismo libre, independiente, pluralista y de vanguardia del Glóbulo Magazine a través de toda la red mundial de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica, en el contacto que había sido interrumpido con el doctor Nicolás Kachanowski desde Denver, Estados Unidos. Bueno, Nico, ¿me estás recepcionando bien ahora? Vamos con una comunicación aquí complementaria. Bueno, a ver, te venía consultando cuando nos cortaron la comunicación, nos interrumpió bruscamente, que realmente preocupa esta situación del acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional, y te preguntaba un poco cuál es tu visión al respecto, cómo estás analizando esta situación compleja que tiene Latinoamérica y específicamente la Argentina, que no encuentra el rumbo para resolver los problemas y los conflictos internos, y más con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que son fogoneados desde la propia coalición del gobierno, ¿no? Sí, básicamente le han pasado el problema al próximo gobierno. Imagino quizás Alberto Fernández imagina que no van a ganar las próximas elecciones y volverá a gobernar la oposición y bueno, les dejó la tarea de hacer los pagos a la próxima administración. Pero no veo una solución en mesa. Veo patear la pelota para adelante. Sí. ¿Y eso de qué manera puede complicar justamente la situación económica y de créditos de la Argentina con justamente la gente que necesita tener para recurrir justamente a los fondos necesarios como para no caer en un mayor pozo del que está? Argentina no produce ahorros propios, al menos no quedan en el país, por lo tanto depende de crédito externo. Y si desde afuera miras a Argentina, es un país que está con serios desequilibrios y no genera expectativas de que se vayan a arreglar. Por lo tanto, ¿por qué apostar de nuevo, ¿no?, a largo plazo en Argentina? Y si miras los últimos días, además se ve una pelea interna en el gobierno, donde salen las noticias que el vicepresidente no le atiende el teléfono al presidente. O sea, es una imagen muy poco alentadora, ¿no?, para traer fondos al país. Y si el acuerdo en sí no propone soluciones serias y la política es inestable, es difícil, es razonable. Los fondos internacionales tienen el mundo entero para ir a invertir, no solo Argentina. Entonces, Argentina tiene que ser atractiva y no lo es. No lo es. Viste que en las últimas horas se conoció un diagnóstico del padre oculto de la convertibilidad, como le llaman algunos, ¿no? No sé si te enteraste del tema, que es un estadounidense, y dice que la Argentina es un desastre, como de alguna manera lo estás planteando vos mismo, querido Nicolás Kachanowski, es un desastre inmanejable, ¿no? Qué palabra dura esta. Hablamos justamente del economista estadounidense Steve Hanke, que trabajó en su momento con el expresidente Carlos Menem y con el ministro de algunos gobiernos, Domingo Cavallo, en lo que es el diseño del plan de convertibilidad. ¿Qué significa justamente o cómo puede llegar a repercutir esta cuestión en la situación actual que tiene la Argentina?
Teniendo en cuenta la a los inflación. comentarios de Hanky. Sí, teniendo en cuenta esta tremenda emisión, la gran inflación que tiene la Argentina y donde hay una dura crítica sobre lo que es el futuro del gobierno en estas horas. Hanky ha hecho una carrera en base a hacer reformas monetarias en varios países, Ajá, y en la gran mayoría han funcionado bastante bien. A mí me gustaría que quizás a Hanky se lo tome un poco más en serio por el trabajo que ha hecho, ¿no? Y dejar cuestiones quizás personales de lado. sí, Pero él viene hablando de esto hace tiempo. El tema de reforma monetaria en Argentina no es nueva, él está hablando específicamente de una dolarización. claro, ahí está. El tema de nuevo se está discutiendo, y Milei lo ha mencionado. Con el colega Emilio Campo estamos terminando un libro sobre el tema para Argentina, o sea, Ajá, el tema vuelve a reflotar. sí, Y la cuestión es, si mirás a Argentina, en términos monetarios se ha tratado todo y todo ha salido mal. Uno de los últimos experimentos fueron las metas de inflación bajo el gobierno de Macri, y Argentina es el único país donde las metas de inflación no funcionaron. claro, Entonces, te quedas básicamente sin alternativas. De ahí que varios vean, las opciones son o seguís este camino que te puede llevar a otra hiper si no se controla, sí, o tenés que deshacerte del peso porque no le encontrás vuelta para arreglarlo. Y en el medio, no tenemos expresiones, bueno, pero si haces las cosas bien o usas esa política monetaria, etcétera, lo que fuera, sí, funcionaría. Y todo eso ya se ha probado y no ha funcionado. no Por lo caminó. tanto, es difícil darle credibilidad a intervenciones intermedias. Ahí es como está, ¿no?, construido este debate. Ahora, Cacha, querido, ¿por qué crees vos que se da esta situación de constante complicación en materia de los acuerdos económicos y de no tener, también dicen algunos, o no contar con un plan económico razonable que permita generar cierta confianza, que es lo que evidentemente está faltando fundamentalmente, ¿no? Inclusive con un ministro como es Martín Guzmán, que está fogoneado y que no se sabe si va a seguir en las próximas horas en su cargo. O sea, es un verdadero disparate lo que está aconteciendo de alguna manera, ¿o no? Es un disparate y no es nada nuevo. En Argentina es prácticamente moneda corriente cada 5 años. Um, Mira, Argentina tuvo inflación bajo todo tipo de gobierno, todo partido político, ¿no? Radicales, peronistas, cambiemos, militares, etcétera. Ajá. La inflación promedio de década del 40 a hoy por año es un 60%. Es, Que es es, tremendo. es inmanejable. Sí, sí, claro. Eh, lo cual sugiere que el problema no es de encontrar cuál es la política monetaria correcta o encontrar cuáles son ¿no?, los ministros o directores del Banco Central idóneos, porque Sí. hemos probado todo y nada ha ¿Y funcionado. sí? Esta larga historia de fracaso sugiere que el problema es institucional. Institucional. Y ese es uno de los problemas de fondo de Argentina. Las instituciones argentinas no incentivan políticas consistentes de largo plazo. Por eso no hay políticas de Estado, hay políticas de gobierno. Cuando termina el Claro. gobierno, vienen nuevas políticas de gobierno. Borrón y No cuenta hay, no, nueva, o una sea, política de van Estado que destrozando lo que estaba. trascienda. Sí, Sí. no hay políticas que trasciendan al gobierno de turno. Ujú. Por lo tanto, planear a largo plazo en Argentina es prácticamente imposible. De ahí que la solución vaya por una reforma institucional, no un cambio de cargo o un cambio de política económica. Es más profundo el tema. Y esa es una de las cosas que una reforma al estilo dolarización, como sugiere Hanky, es lo que trae sobre la mesa. En primer lugar, una dolarización es una reforma institucional. En segundo lugar, es una reforma monetaria. Ajá. Mira, por ejemplo, el caso de Ecuador. Ellos dolarizaron en medio de una gran crisis. Sí. La dolarización lleva ya 20 años, se aguantó la crisis del 2008, se aguantó todavía la pandemia, se aguantó terremotos, se aguantó un default, se aguantó a Correa, que gobernó 10 años y tuvo el poder político de reformar la Constitución, no fue un presidente débil. Sí. Y a Correa le puso límites institucionales fuertes. Entonces, eso es lo que una reforma monetaria de ese calibre te trae. Te pone un orden en la inflación que vos no podés tener. Y el contrafáctico de una dolarización no es el Banco Central de Suiza, por eso no lo podés tener. El contrafáctico es el Banco Central que tenés, Claro. que es una fuente constante de shocks internos.
y te pone unas instituciones que el país no puede generar. Porque no es solo una cuestión de diseñar las instituciones, ¿no? De crear una ley de independencia del Banco Central. Eso es fácil. El problema es que no es creíble. Y si no es creíble, no va a funcionar. ¿Y vos creés que desde el actual gobierno, como ha acontecido con los anteriores, tal vez no tomaron el pulso de esa complicación que estaba funcionando y que no se animaron, no quieren, o por el hecho de mantener ese populismo vergonzoso que viene aconteciendo hace años, nos lleva realmente a este deterioro permanente de la economía y de la devaluación también de la moneda y de la incertidumbre generalizada, donde no hay expectativa justamente de crecimiento y desarrollo razonable? Mira, al gobierno actual, al kirchnerismo, lo veo como un movimiento de extracción de rentas. Prácticamente no tienen ministro de la administración anterior, cuando estaba Cristina, que no esté con problemas judiciales por corrupción. Son un típico caso de, ¿no? de extracción de renta. No tienen el incentivo de cambiar esas reglas de juego. Por el lado de Cambiemos, lo he visto como un gobierno que no le ha dado importancia al problema institucional, no se lo ha tomado en serio. Se Esto lo he confiaron, mencionado se antes confiaron tal vez creyendo de que algunos amigos o algunos laderos dentro del sector empresario podían avalar con el aporte de cierto capital que después tampoco llegó. creo que ha habido una sobreconfianza de decir, bueno, ahora nosotros somos gobiernos y van a llevar las inversiones. Y Ajá. las inversiones no van a llover si vos no tenés instituciones creíbles que trasciendan a tu gobierno, ¿no? Y lo digo como ejemplo, lo he mencionado antes de por qué digo que no le han prestado atención al problema institucional. Cuando gana las elecciones Macri, Sí. y lo que el país necesita es un shock de seriedad institucional, Ujú. lo primero que hace es bailar cumbia en el balcón de la Casa Rosada. Claro. Y entiendo el festejo, pero la Ujú. señal que manda es, bueno, las instituciones del país no importan. Claro. Es el momento ideal para hacer un shock institucional Claro. y cambiar la opinión pública en ese aspecto. No cambia la O no, imagen ni frena la la pachanga moda que de hay en ser los... danza. ¿Cómo? No Perdón. no cambia la pachanga ni frena la joda que se plantea que ya viene desde hace tiempo. No genera confiabilidad entonces. Y figuras como un presidente con sus actos de alguna manera educan al pueblo y generan opinión pública. Y el mensaje que se envía es, las instituciones no importan, lo que importa es que estamos nosotros. Es muy personalista. En verdad lo que Ajá, importan son las instituciones más que las personas. seguro. Y esto lleva evidentemente a una debacle que es lo que se percibe entonces, porque no hay, digamos, una estabilidad institucional, como claramente de alguna manera lo das a entender vos, ni tampoco genera la confianza necesaria para que o sea, un país empiece a equilibrar no solamente el gasto público, que es tremendo, que es lo que acontece con el despilfarro y el choreo de la Argentina, sino también no contar con un plan adecuado como para de alguna manera reorganizar esa problemática existente. Es que se mete en un problema, pues si vos necesitas hacer una reforma institucional y para eso necesitas cierta demanda de la opinión pública, del votante por una reforma institucional, Sí. tus actos, tus gestos, tu forma de gobernar tiene que incentivar esa demanda, en lugar de enviar mensajes de, no, esa reforma institucional no importa. Entonces después no te animás a hacerla y no podés. Claro, se te pasa el tiempo. Si no lo haces de entrada, evidentemente que fue de alguna manera el fracaso del gobierno anterior, ¿no? Tener Sí, proyectado o diagramado una reorganización de la estructura económica del país y no lo lleva a la práctica. Se encuentra en una encerrona. eh, Tal vez no, y ejercido yo por la creo que presión hicieron un mal populista cálculo también del gobierno anterior. perdón. Tal vez, te pregunto, ejercida esta cuestión de darle continuidad a un proyecto económico que no funcionaba para mantener ese populismo que él mismo criticaba. Creo que estuvieron convencidos de la idea del Estado presente, ¿no? Como le Ajá. decían. Y el problema del Estado presente argentino es que no lo podés pagar. Entonces, no es una cuestión de si te gusta el Estado presente o no, es una cuestión de que los números no cierran. Entonces, no importa qué hagas, tarde o temprano vas a quebrar. Y la política económica de Cambiemos estaba diseñada para ser transitoria si en el medio hacía reformas de fondo importantes.
pero las políticas transitorias las aplicaron como si fuesen permanentes, y evidentemente y eventualmente voló por los aires, ¿no? Como fue la crisis cambiaria, si no recuerdo mal, ahora a mediados del 2019, creo. Claro. Uh-huh. 2018, no recuerdo ahora. Sí, sí, sí. O sea que ahí empezó el descalabro, el inicio del descalabro y el descontrol. Vos asumís, el gobierno es un auto que va a 200 kilómetros por hora y se está por estrellar con un camión adelante. No tenés tiempo de hacer gradualismo. Claro. Tenés que clavar los frenos. Claro. O frenás o te haces pomada, evidentemente. El momento del gradualismo ya había quedado atrás. Y ahí es donde me parece que hicieron un mal cálculo de los tiempos. Ajá. ¿Falla de alguna manera el olfato de la dirigencia argentina y de los asesores gubernamentales que no perciben y realmente no prevén de alguna manera estas situaciones críticas a la cual siguen llevando al país desde hace años? Porque vos también me lo comentabas que esto es una continuidad de hechos y acontecimientos desastrosos que tiene la Argentina, porque continúa cometiendo siempre los mismos errores, como que son ciclos de 5 o 6 años, como vos lo decías, que es parte de la realidad también, y que no han sabido interpretar justamente esa problemática, que hay como una perversidad de parte de estos dirigentes, sabiendo que esto va a pasar, que vuelven a implementar los mismos instrumentos que ya han fracasado. Bueno, creo que hay varias cosas dando vueltas y depende de quizás cada senador, diputado, etcétera, puntual, pero vos necesitas combinación de dos cosas. Uno es ser consciente de cuál es el problema, no tener el diagnóstico de la situación, y dos, tener los incentivos para al menos tratar de hacer cambios. Yo veo que faltan los dos. Veo mucho error de diagnóstico en la dirigencia política. Sí. No, estoy generalizando, ¿no? Y no veo incentivos. Entonces, si un cambio institucional no viene del lado de la política, digamos, del lado de la oferta, tiene que venir del lado de la demanda. La demanda es la opinión pública, que le demande al funcionario que haga cambios. Sí. Y yo no veo incentivos de demanda ni de oferta. Como que la gente se quedó dormida también, que hay como un adormecimiento en esta materia, ¿no? O sea, no hay un reclamo genuino, a pesar de los padecimientos que tiene la población, como que lo está mirando de costado. Es ver el árbol y perderse el bosque, no hay conciencia de alternativas. Como que no les cuesta a la sociedad argentina entender que el país podría funcionar de otra manera, con otras instituciones, y estaría mejor. Claro. Se acostumbró al facilismo. De alguna manera se acostumbró al facilismo. De vivir día a día, no tiene tiempo de estudiar y preocuparse por estos temas. Es responsabilidad del político. Entonces es una situación difícil de salir cuando el político, quien es que tiene la responsabilidad de estudiar y hacer estos cambios, no le interesa, no tiene incentivos o es incapaz de entender el problema. Difícil el tema entonces, ¿eh? Es complejo. Por eso las instituciones son importantes. Una vez que están en lugar, funcionan y son robustas, trascienden a los gobiernos de turno, no hace falta preocuparse por esos problemas. Lo que gobierna una república son las instituciones, no las personas. Cuando no tenés instituciones, caes en una situación que te gobiernan personas. Y eso es lo que han destruido, lamentablemente, ¿no? O sea, ahí está la gran falencia de la Argentina, tal vez que no ha tomado conciencia la dirigencia anterior, la que le precedió y las que vinieron después justamente en organizarse de esa manera, ¿no? Cada uno, como lo decía recién, que llega al poder hace borrón y cuenta nuevo. No hay una continuidad de un proyecto genuino, entonces. Hay gobiernos, no hay Estado, en el sentido de que un Estado es la institución permanente y los gobiernos son de turno, se rotan. El gobierno es quien gobierna al Estado, lo administra por un periodo de tiempo. Y acá en Argentina hay mucha confusión entre gobierno y Estado. El que gobierna pasa a ser el Estado, ¿no? El que gobierna es el administrador de turno del Estado. El Estado son los rieles, ¿no?, del tren del país que guían a largo plazo de dónde va el país, y eso es lo que no hay. Y eso te genera mucha incertidumbre. Yo voy a hacer una inversión de largo plazo en Argentina y la tengo que proyectar a, no sé, 50 años, y no sé si en el próximo gobierno me van a girar 180 grados las políticas. Claro. No hay confiabilidad, evidentemente. Es todo muy dubitativo, ¿no? Teniendo en cuenta esto que vos planteás y ante estas características en la cual está transitando la Argentina,
¿qué futuro nos queda si no realmente hacemos una concientización generalizada de esta problemática grave que tenemos, que hay que solucionarla y resolverla urgentemente, Cacha? Mira, Argentina está en esta inflación hace 10 años. Tiene inflación alta desde 2007 y no crece desde 2011. Es una década que no solo estás estancado con inflación creciente a nivel récord mundial, y lo único que se le ocurre a la política es hacer control de precios. Ese es el nivel de desconexión que tienen entre la magnitud del problema y cómo lo enfrentan. La tendencia del país es ir quedándose atrás respecto al mundo. Esta es una tendencia que ya lleva 60 años. No es de ahora. Es como una carrera de auto, ¿no? Vos vas a 50 kilómetros por hora, el resto de los autos van a 100, vos avanzás, pero te vas quedando atrás. Entonces no hay que perder de perspectiva cómo crecer respecto al mundo. O sea que si no hay cambio, la tendencia va a ser la misma. No podemos hacer wishful thinking, imaginar que por algún milagro el país va a cambiar, pero no va a pasar. ¿Crees que hay como una perversidad, como una autodestrucción de parte de los propios dirigentes que no les interesa nada? Eso ha quedado demostrado claramente. Y también, por otro lado, hay como cierta complicidad de un sector de la sociedad que se acostumbró a esto y habilita para que lo sigan perjudicando cada vez un poco más, como se viene dando hace décadas en el país, entonces, ¿no? O sea, eso es la conclusión a la cual yo particularmente llegaría. Es perverso, ¿no? Entre gobiernos y grupos de interés, sindicatos, ciertos sectores empresariales, etcétera, sí. Se reparten la torta lo que hay, pero es una torta, digamos, fija. Y dado el volumen de esos grupos, es muy difícil provocar cambios institucionales, cambios en las reglas de juego. Y esos cambios fuertes se dan porque tenés un estadista, un líder que asume y dice voy a hacer los cambios, ¿sí? Es lo que muchos esperábamos que Cambiemos fuese. Fue más un gobierno que me parece seguía encuestas en lugar de ir adelante con los cambios. Claro. Y si encima estaba con un análisis externo, ¿no? Que no condicionaba con lo que realmente acontecía. O sea, un ecuatoriano que asesoraba de acuerdo a un criterio extranjero lo que podía darse, sabiendo que la Argentina estaba justamente en otra posición totalmente distinta. Eso también es otro tema llamativo, estimado Cachanoski, que muchos no lo hablan, no lo dicen. Inclusive ahora justamente este asesor de Macri sale a hablar como si nada hubiese pasado, ¿viste? O sea, tratando de alentar o de plantear ciertas situaciones de algunas opciones políticas que puede haber en la Argentina, cuando él ha cometido un error garrafal, y también el propio Macri con Peña y sus colaboradores se dejaron llevar cuando algunos le planteábamos en su momento que la situación estaba compleja. Veíamos, olfateábamos lo que estaba pasando, y sin embargo ellos siguieron insistiendo con una fórmula que fue totalmente errónea. Sí, se ha avisado repetidamente que por eso podía haber problemas. Cuando estalló la crisis cambiaria, nadie en el gobierno podía decir, uy, qué sorpresa. Claro. Pues se venía avisando, fue la crisis cambiaria más anunciada de la historia. Estaban todos los indicadores avisaban, esto puede pasar en cualquier momento. ¿Eso de alguna manera fue, crees vos, premeditadamente? O sea, sabiendo que iba a pasar, ¿no hicieron nada para lograr frenar ese desastre que se avecinaba? No, creo que estaban convencidos de que no iba a pasar nada. Las cosas iban a andar bien y que los críticos estaban equivocados, lo cual lo entiendo. No, vos tenés un grupo de economistas prestigiosos, tus asesores, etcétera, sí. No tenés motivos para dudar de ellos y les crees, y lo entiendo. Pero los avisos estuvieron, claro. Entonces la duda que me surge es, ¿aprendieron o no aprendieron de esto? Claro. No aprendieron la lección. Claro, evidentemente no aprendieron la lección. Sí, clarísimo. Leí el otro día expresiones de Macri que parte de la falla del gobierno fue no explicar que lo que estaban haciendo estaba bien. Y ahí a mí me dice, no entendieron, no aprendieron de su experiencia. Creo que Cambiemos tuvo serias fallas de comunicación, fue uno de sus problemas. Claro, sí. Yo se lo planteé. Errores de se los planteé en muchas oportunidades. El error de diagnóstico no lo están aprendiendo. Claro.
Ahora, lo mismo está aconteciendo ahora con el gobierno de Fernández en una coalición que se fogonean entre ellos mismos, ¿no? Es como una actitud miserable que tiene la dirigencia política de la Argentina, porque vos fíjate que siempre vuelven y toman el mismo camino erróneo, sabiendo realmente lo que genera. Porque, digamos, convengamos que nadie me va a decir, ningún dirigente político puede negar que el fogoneo que hace, por ejemplo, el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires al mandatario argentino en las últimas horas, no es una agresión directa para desarmar un poco la negociación o la tratativa que hay con el Fondo Monetario Internacional, sabiendo que eso va a tener un perjuicio tremendo para la nación. Ni tampoco ninguno de los laderos de la propia vicepresidenta, ni del propio Máximo Kirchner, haciendo las declaraciones que hace, va a generar confiabilidad. O sea, todo lo contrario. Están, a ver, instruidos para seguir generando una problemática socioeconómica del país con una doble intencionalidad, porque si no, evidentemente uno no entiende por qué hacen estas cosas, ¿no? ¿Cuál sería la explicación? Sentido, me parece que tenés que quizás preguntarle a un psicólogo, pues me supera a veces entender. Hablamos con un psicólogo, hoy a la estos... mañana hablamos justamente con un psicólogo y hizo justamente una evaluación de esto, y realmente es Mira, inentendible. no sé si encaja 100%, A pero ver, una manera que a veces los economistas tratan de entender comportamientos, a veces se dicen irracionales, ¿no? Que sí. van a ser ineficientes, es que Bueno, ahí parece que es ser vistos de una manera. Entonces, sí. si yo soy un kirchnerista y parte de ser kirchnerista es ser antifondo monetario internacional, tengo que actuar en contra del acuerdo, por más que genere costos económicos, porque para mí es más valioso mantener mi imagen kirchnerista que lo que pase con el fondo. Uh-huh. O sea, de alguna manera demuestran que priorizan más los intereses personales que los intereses de la nación y de la sociedad, ¿no? O sea, es durísimo Son, esto, ¿eh? son personas de carne y hueso. Claro. Sus intereses propios tienen prioridad. No Uh-huh. hay que romantizar a la política. Claro. Por eso, insisto, perdón si soy repetitivo, las instituciones importan porque las instituciones definen los incentivos con los cuales uno se comporta. Clarísimo, clarísimo. Y está bueno que lo reiteres porque es una manera de llevar concientización a la sociedad. Ahora, teniendo en cuenta todas estas cosas, ¿no? ¿Qué camino le queda a la Argentina? O sea, ¿qué padecimiento nuevo nos van a meter a los ciudadanos de este país en los próximos tiempos, teniendo en cuenta todas estas complicadas situaciones que estamos detallando y que vos estás con absoluta claridad planteando que evidentemente se van a dar sí o sí, no hay otra alternativa, ¿no? Cuando las cosas se hacen mal, evidentemente vienen los resultados con un contraefecto durísimo. Me resultan muy impredecibles. Acordate cómo empujaron el conflicto con el campo, con la resolución 125 al borde Sí. de Uh-huh. un colapso de gobierno. Ajá. Andás a ver si ahora lo hacen de nuevo con estas retenciones o impuestos que están poniendo al agro de nuevo. Ajá. Son muy creativos para llevarse por delante de la noche a la mañana los fondos de pensión y retiro, Sí. de expropiar tal cowboy entrando a las empresas de Repsol y YPF. O sea, no sé para dónde pueden disparar. Uh-huh. Claro. No, no lo Es tengo claramente claro, pues son muy impredecible, como lo creativos y decís. no Uh-huh. tienen pudor en lo que hacen. Claro. Qué tristeza, qué doloroso es esto, ¿no? Porque vos fíjate también que hace instantes también empezaron a hablar otra vez de la reforma de la ley de alquileres. Hicieron un desastre, ¿no? Provocado también por la oposición, ¿no? Avalaron eso, el actual gobierno no dijo nada. En plena pandemia hubo un desastre justamente con el tema del desfasaje de los precios de los valores de los alquileres, de las compra y venta de propiedades. Esto también, la pandemia generó, te imaginarás, un cierre impresionante de locales comerciales y de oficinas. El microcentro de la capital federal es una ciudad fantasma. Han prometido hacer un montón de cosas que no lo han hecho y al contrario, complican a los propietarios con normativas judiciales que afectan justamente lo que es la cuestión lógica y razonable, ¿no? O sea,
todos los chanchullos que arman alrededor justamente de los consorcios, de los edificios, las administraciones de las inmobiliarias que negocian con algunos bufet de abogados para hacer chanchullos y negociados realmente vergonzosos, y la justicia y el propio Estado avala estas cuestiones, ¿no? Un tema que no se entiende. O sea, un país en estas condiciones puede salir a flote o va directamente a la debacle y a la destrucción total, Kachanowski. Bueno, salir se puede. Hay casos, ¿no?, de milagros económicos donde los Sí. países se han transformado Ujú. y han cambiado enormemente, ¿no? El milagro alemán, Irlanda, Japón, Corea del Sur, España. De hecho, mencionábamos, ¿no?, Hanky dolarización hace unos minutos. Sí. España hizo un gran cambio cuando largó la peseta y se sumó al euro. Ujú. No es estrictamente hablando de una dolarización, pero dejó su moneda propia, digamos. Eh, el punto es que esos cambios requieren de un líder político, un Churchill, un Aznar, que fue en España, que va para Sí. adelante en Ujú. lugar de hacer lo que digan las encuestas, Ujú. o requiere de un evento histórico, no sé, una guerra, una gran crisis económica, algo que vuela las instituciones por los aires y hay que reconstruirlas. Claro, Ese es el pero camino que no quiero que Argentina tome, porque es muy costoso. sí, sí, pero Mi miedo es que no veo en la política argentina un Churchill, en el sentido de la ajá, personalidad fuerte que dice vamos para acá. claro, Lo que veo es mucho seguidor de encuesta. Veo a la oposición, cambiemos, sí, y no le percibo una identidad, una personalidad ideológica en el sentido de qué imagen del mundo tienen. No ideológica en el sentido de ideología, digamos, eh, de fácil base, sí, ujú, no de cómo ver el mundo. sí, Eh, tenés una mezcla de todos los espectros, ujú, lo cual genera, cuando son gobierno, un gran signo de pregunta de ¿y ahora qué hacemos? Bueno, ujú, y gobernemos eficientemente. Pero el problema de Argentina no es que hace falta un gobierno eficiente, que hace falta, digamos, importante, pero el problema es que hay que cambiar, ¿no?, la cultura del gobierno, del país, las instituciones. ujú. Y eso Y requiere algunas una normativas visión del también, mundo sí, y ¿no?, que sea común al movimiento político. Cambiemos, es una coalición que fue exitosa en juntarse para ujú, ganar las elecciones. sí. Pero el talón de Aquiles es que después no tiene una visión del mundo de cómo gobernar. Algo similar está pasando a la coalición actual, pero con mayor desmembramiento, porque realmente hay un mayor fogoneo interno. ¿Eso se percibe desde afuera? Lo que se percibe es una fractura más de las que ya ha tenido Argentina dentro del peronismo. Ujú. Eh, Imagínate que ver a un presidente y a un vicepresidente pelearse al punto tal de, ¿no?, parecen adolescentes, Sí, sí, no se atienden el teléfono, claro, gobiernan el país, pero el teléfono no se atienden. claro. Eh, Es una locura. tienen que ser Batman y Robin, o sea, Sí, uno al lado del otro. claro. Y si hay diferencia que en el desgaste político una administración las va a ver, Mm, esa alianza no se rompe. Y ver esa fractura cuando es del mismo gobierno, y acordémonos, Fernández fue jefe de gabinete de Néstor, o claro. sea, no es que son figuras que no se conocen. Saben perfectamente qué es lo que piensan y cómo han actuado justamente en situaciones tal vez críticas que han padecido también en determinadas oportunidades. Por eso es llamativo todo esto que estamos viviendo, ¿no? Sí, es una cuestión de decir, bueno, paro, me siento, veo cómo se pelean y caen en crisis de nuevo y después vemos. Ujú. Teniendo en cuenta todo esto, Nico, y no te molesto más y te agradezco la atención de estar estableciendo este contacto y diálogo contigo, ¿consideras que probablemente la dolarización del país puede ser una salida, no es el camino adecuado? ¿Y qué prevés que puede pasar si realmente no se toma un rumbo adecuado en las próximas horas para tranquilizar las aguas y los mercados? Me parece que la dolarización en Argentina es una reforma que merece tomarse más en serio de lo que estoy viendo en las redes en los últimos días. Ah, Veo un tratamiento muy simplista, muy superficial del tema. Creo que hay que estudiar los casos internacionales, Ecuador, El Salvador, Panamá, los casos de dolarización, también Zimbabue, donde la dolarización fracasó, hay que estudiar todos los casos. sí. Eh,
comparar quizás, no, Ecuador y Argentina tuvieron una crisis más o menos al mismo tiempo, fines de los 90, principios del 2000. Sí. Ecuador dolarizó, Argentina no. Comparemos los rumbos. Por ejemplo, cuando fue la crisis del 2008, Argentina con su Banco Central, la economía real sufrió mucho más que la que sufrió Ecuador. Ecuador no tuvo grandes problemas con la crisis del 2008, ¿sí? Un shock nominal de proporciones históricas. Sí. Rafael Correa entra en default y el sector privado en Ecuador siguió sin problemas, o sin grandes problemas. Argentina entra en default, el gobierno, y el sector privado colapsa. Claro. Uh-huh. Entonces, es un tema que hay que tratarlo, parece un poco más seriamente, dado el nivel de desgaste institucional que hay en Argentina. Guste o no, una dolarización puede ser la manera de salir de esta situación, y quizás 20, 30, 40 años después, retomar, si hay un cambio institucional más profundo, más duradero, se puede volver a tener una moneda propia. Pero si vos no tenés estabilidad de precios, no tenés más nada. Ahí está. No hay que pensar en la dolarización como una reforma suficiente para arreglar los problemas. Es necesaria, quizás. ¿Sí? Por más que no sea suficiente, la necesitas, porque no tenés manera propia de manejar tus precios, y sin eso no tenés más nada. Claro. Algunos dicen o piensan que es perder justamente la moneda nacional, perder la esencia justamente de la monetarización del país. ¿Eso sería tan así? ¿Es de gravedad o no tiene sentido plantear estas cuestiones en una situación crítica económica como la que tiene la Argentina? No lo entiendo, porque Argentina ya está en gran parte dolarizada de facto. Claro. ¿Quién quiere los pesos? Nadie. Uh-huh. Entonces, que la crítica es: ¿vas a abandonar algo que no querés y que no funciona, ¿no? Te genera dolores de cabeza. No entiendo esa crítica. Es complejo, es cierto. Bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Seguramente esto va a tener que definirse desde la óptica de la cuestión interna, de esta puja que tiene la coalición gobernante, y después seguramente habrá que ver qué decisión toma el Ejecutivo Nacional, porque realmente hace falta resolver rápidamente esta cuestión para no seguir cayendo más de lo que estamos, ¿no? Ya prácticamente el precipicio está en el fondo absoluto, ¿no? La tendencia es preocupante. La economía sigue estancada y la inflación sigue con tendencia al alza. No se ven medidas que vayan a solucionar estos problemas. Nadie te puede decir exactamente qué va a pasar, pero el rumbo, lamentablemente, no quiero ser negativo, quiero ser realista. Sí, realista. ¿No? Hay que ser realista, claro, con fundamentalmente, qué consecuencias vas a tener cuando haces mala política económica. Claro. No ser negativo, ser realista, si no nos estamos mintiendo. Exactamente. Y yo lo veo, no lo veo bien. Lamentablemente esperemos que se recomponga esta situación para no generar más daño del que ya se ha provocado. Te mando un gran abrazo, Nico. Estamos en contacto, y muy gentil un poco por tu atención y por este análisis realmente que nos deja un poco más claro, y lamentablemente con mayor incertidumbre y pena, porque realmente notamos de que seguimos en una situación más compleja de la que estábamos, ¿no? Que eso es lo que hay que urgentemente tratar de ver cómo lo recomponemos. Vamos a ver. Vamos a ver. Muy qué bien, hacen. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, muy gentil, un gran abrazo. Nicolás Kachanowski, desde Denver, Estados Unidos, justamente haciendo una evaluación de la crítica y durísima situación socioeconómica que tiene la Argentina. Ustedes lo escucharon, realmente, ¿qué puede decir? Lo dijo todo. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.